Desde que comenzó este proyecto de la presa del Ralito, hemos estado en una montaña rusa de vaivenes con el proyecto. Es decir, hay momentos donde parece que va avanzando muy bien, luego se frenaba y ya no avanzaba. El costo y el contrato siempre se dijo por parte de los gobiernos en turno que eran leoninos, que eran muy perjudiciales para nuestro estado. Sin embargo, se mantuvieron, por lo que podía significar ese proyecto, por la llegada y la garantía de agua que no tuviera que ser extraída del subsuelo y que pudiera representar pues un respiro justamente para San Luis Potosí, para la zona metropolitana. Este gobierno, de hecho, desde que estaba en campaña Ricardo Gallardo, dijo que iba a rescindir este contrato porque la empresa no estaba dando resultados. Y parece que las cosas se conjuntaron porque desde que tomó posesión al momento ha habido un montón de fallas en el ducto de la presa del Realito. Se ha estado reventando constantemente, no han podido brindar ni siquiera los litros que estaban establecidos en el contrato que se estarían llegando del Realito hacia San Luis Potosí. Y bueno, pues hemos tenido estas multas y estas sanciones administrativas que también se le han impuesto y que no ha pagado, justamente por estos problemas, por estas fallas que se han estado presentando. Ayer el secretario general de Gobierno platicó con nosotros en este espacio al respecto y nos dijo que efectivamente el contrato era leonino, que era muy difícil romperlo, pero que una posibilidad era llevar a la vía penal todas estas fallas que se han presentado y buscar a través de eso el acuerdo de rescisión del contrato, aunque decía, bueno, que acuerdos no esperaban muchos porque la empresa no ha mostrado muy buena voluntad. Pero quisimos consultar al experto en temas jurídicos, el licenciado Jorge Chesal, al respecto. Licenciado, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Licenciado, primero, ¿qué sabemos del contrato con la empresa ACO? ¿Sería posible, sería factible un proceso penal, de carácter penal, por parte del gobierno del Estado en contra de la empresa por estas fallas y estos incumplimientos? Bueno, no sabemos mucho, porque el contrato, que de un principio era público, fue finalmente reservado para su acceso público en el gobierno anterior, y ahí se limitó mucho el derecho de información de la población. Pero con lo que se conoce y la información que se tiene actualmente y de cuando el contrato todavía era público y todavía se podía conocer, yo creo que tiene razón el secretario general de Gobierno en dos aspectos. Hay un tercer aspecto que yo añadiría, respetuosamente a la opinión de él, que no lo contradice, sino que simplemente complementa. A ver, el contrato es leonino, sí, el contrato es leonino. Difícil romper el contrato. Si el contrato es leonino, el contrato puede ser nulo, es decir, por un desequilibrio, y hay cláusulas que generan ese desequilibrio que podrían anularse parcialmente en un juicio de carácter civil. Vamos, esa sería esa tercera opinión que yo agregaría a lo que dijo el secretario general de Gobierno. Porque un contrato que tiene cláusulas leoninas, esas cláusulas pueden declararse nulas, no necesitas romper todo el contrato. Ahora, por lo que hace a los dos aspectos que él menciona respecto de, por un lado, los incumplimientos, las situaciones que han venido demostrando en la ciudad de San Luis Potosí, que es un fracaso el proyecto. Y es un fracaso el proyecto no como proyecto in abstracto, sino como proyecto operativo en funcionamiento. Eso da lugar, efectivamente, a que el gobierno del Estado tenga que tomar una decisión que yo celebro, porque a mí me parece que uno de los grandes problemas que ha tenido este asunto es que no se habían tomado decisiones en ninguno de los gobiernos anteriores. Así Se es. dejaban correr las cosas y este gobierno sí está decidiendo. Entonces, ese primer aspecto de lo que dijo el secretario general del gobierno a mí me parece importante. Y respecto a la responsabilidad penal, a ver, yo creo que no debemos de irnos por la fácil, en el sentido de que no faltarán voces que digan, bueno, un contrato es una deuda civil y por lo tanto, como es una deuda civil, no hay responsabilidad penal. Yo creo que no. La Constitución señala que las deudas de carácter puramente civil no generan responsabilidad penal. Pero cuando una deuda, un contrato, cuando un acto que originariamente es civil, tiene elementos que sí generan consecuencias dentro de la legislación penal, no pasa nada, puede llevarse por la vía penal. Y estoy hablando no solamente de que desde el contrato de la obra y el diseño del proyecto y la forma en que este puede haberse implementado, hubieran habido acciones que se desviaban de lo que debía de haber sido el cumplimiento del proyecto, lo cual ya puede dar lugar a una responsabilidad penal. También tenemos las omisiones que se pueden haber cometido por servidores públicos de no haber Claro. recurrido a mecanismos de exigencia respecto de las responsabilidades.
y me estoy refiriendo a responsabilidades de servidores públicos y de la empresa. Se les ha multado, sí, y esos créditos fiscales se llegaron a ejecutar, si es que se convirtieron en créditos fiscales y se impugnaron. ¿Por qué no se recurrió a una demanda por rescisión? ¿Por qué no se demandó la nulidad de las cláusulas abusivas? ¿Por qué se le toleró durante los gobiernos anteriores? Me parece que si nosotros lo vemos exclusivamente como un contrato mal cumplido o incumplido, es un escenario, pero si vemos toda la participación de toda una serie de personas públicas y privadas en esto, nos da lugar a lo mejor a una configuración de un acuerdo doloso por omisión, es decir, un dolo eventual o una omisión culpable porque incumplieron sus obligaciones, lo que se llama la omisión impropia, y entonces dar lugar a una responsabilidad penal, no a la empresa, además a muchas otras personas. A ver, licenciado, en este deslinde de responsabilidades me quiero detener porque lo dices muy bien. A ver, no solo sería para quienes firmaron el contrato en su momento, sino también para quienes fueron omisos. ¿A qué me refiero? Tanto el gobierno de Fernando Toranzo como el de Carreras insistieron en que era un contrato leonino, que no se estaba cumpliendo, se presentaron las mismas fallas que hemos tenido en estos momentos, con menos frecuencia, pero se presentaron, y decían que no se podía romper el contrato porque sería perjudicial para San Luis Potosí. Y entonces seguimos pagando, y se convirtió en una bolsa sin fondo, ¿no? Donde seguíamos pagando por agua que no recibíamos, pero además pagábamos por lo establecido en el contrato. En medio de esta situación, ¿podría haber responsabilidad también para esas administraciones? Por supuesto que sí, claro que sí. Porque, a ver, pensemos en un contrato, vamos a pensar en cualquier tipo de contrato, y que el contrato te señala que hay un plazo forzoso, que el contrato te señala una forma de cumplimiento que yo puedo tener, pero que no necesariamente te beneficia a ti, donde todas las cargas son para ti y todos los derechos son para mí. Eso es un contrato inequitativo. Y el contrato inequitativo quebranta lo que debe de ser la paridad, lo que debe de ser el equilibrio, lo que debe de ser el contrato por sí mismo. Tiene que haber beneficios recíprocos y derechos recíprocos. Esto se puede conocer de dos maneras. O bien hay un enriquecimiento ilícito por parte de la empresa porque está obteniendo una ganancia que no debería de obtener, derivada de actos que no deberían ser, o bien porque existe una lesión, es decir, un empobrecimiento respecto de unas partes respecto del enriquecimiento de otra. Si no hay forma de que yo pueda acudir a la rescisión del contrato, habría que revisar, si ese fue el discurso que se dio en su momento, habría que revisar cuánto costaba la rescisión y cuánto cuesta que no se pueda cumplir. Y simplemente me parece que el saldo, en función de lo que tú misma decías, por un lado, lo que le tenemos que pagar y por otro lado, lo que dejamos de recibir y lo que cuesta satisfacer la necesidad de la ciudadanía en sustitución de lo que el contrato tendría que estar cumpliendo, me parece que se eleva mucho el costo del incumplimiento por encima de la rescisión. Y creo que lo que está sucediendo hoy día es un buen mensaje, que como tú lo decías, que esta administración le está entrando, que el secretario general de gobierno pues ayer había dicho, ya tomamos la decisión y sí vamos a ir a tratar de utilizar estos dos mecanismos, la rescisión del contrato y la demanda por la vía penal, para tratar de librar esta situación, porque ya lo decíamos, no creo que las administraciones pasadas fueron omisas porque podían, porque no pasaba nada, hay que el que llegara después se hiciera cargo del problema y dejaron que esto fuera creciendo, decidieron no atenderlo, decidieron ser omisos porque pensaron que nada les iba a pasar. Hoy nos dices, licenciado, sí les puede pasar. Y en el caso de esta administración, y no estoy aplaudiendo, solo estoy evidenciando, también las administraciones pasadas nos decían, por ejemplo, que lo de Circuito Potosí, de este puente de la FENAPO, no se podía resolver, y cuánto tiempo duró ahí entrampado, y esta administración dijo, pues vamos a ver cómo, y lo resolvemos, y lo resolvió. Creo que eso nos da una buena luz de lo que tú decías, que a veces lo que hace falta es tomar la decisión y decidir comprarte el pleito, pero decidir dejarlo resuelto. Este antecedente que tenemos nos puede llevar a pensar que esto podría prosperar. Y en segundo lugar, te preguntaría también, licenciado, ¿en cuánto tiempo? A ver, dos cuestiones. Sí, a mí me parece que es una forma de solución, porque además existen cuestiones también de carácter penal que pueden perfectamente encaminarse. Muy rápidamente quiero referirme a una cuestión. Este tipo de contratos que involucran al sector público implica que los funcionarios públicos tienen obligaciones también, obligaciones derivadas de la ley, obligaciones derivadas del contrato. Estas obligaciones derivadas de la ley, por ejemplo, significa cuidar el patrimonio de los potosinos, no tomar una decisión que eventualmente genera un impacto patrimonial. Entonces, eso implica una responsabilidad.
de una responsabilidad que pudiera llegar a ser una responsabilidad penal por esa omisión respecto del ejercicio de sus funciones. En segundo lugar, ¿cuánto tiempo? Acudir a un juicio de naturaleza mercantil o civil tiene sus asegúnes en función de la duración que puede tener. Si fuera un juicio civil, pues puede durar un poco más porque todavía no está vigente el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Es una tarea que tienen pendientes muchos estados, entre otros San Luis Potosí, el establecer la vigencia de este ordenamiento, así que nos tendríamos que regir con el código vigente si está sujeta la jurisdicción a San Luis Potosí o bien donde esté. Vamos, eso implicaría en un juicio civil un poco más de tiempo. Fuera un juicio mercantil, sería un juicio oral mercantil que puede tardarse posiblemente unos 3-4 meses, más lo que pudiera durar la impugnación. En materia penal es diferente, porque en materia penal los tiempos dependen de la Fiscalía. Y si la Fiscalía tiene elementos suficientes para poder imputar personajes públicos y privados ante un juez de control, si los tiene en este momento lo puede hacer mañana. O sea, es decir, yo creo que podrían vincularse al proceso en 3 días y después de eso abrir una investigación complementaria que pudiera durar 3-4 meses y luego una audiencia de juicio. O sea, es decir, el escenario en un proceso penal me parece que puede ser bastante más rápido. Creo que si hay elementos que pudieran derivarse en algunas conductas de ciertos actores públicos y privados en esto, y además me queda claro, que también hay que decirlo, que si el secretario general de gobierno, que es un excelente abogado penalista, sale y dice lo que dijo el día de ayer, es que hay parte del camino andado. Pues vamos a estar muy pendientes y muy atentos y ojalá y esto se pueda resolver en bien de San Luis Potosí, porque creo que gran parte de lo que los ciudadanos no entendemos es por qué se hizo un contrato con estas características, pero además por qué lo hemos mantenido tanto tiempo y por qué estamos permitiendo que nuestros impuestos se vayan a una empresa que ni siquiera es potosina, en un proyecto que no está en San Luis Potosí. Ayer lo decía el gobernador y no me parecía nada incorrecto, al contrario, porque decía, le estamos pagando a un proyecto que ni siquiera está en nuestras tierras. En cualquier momento esto cambia, pasa alguna cuestión y nos quedamos sin él y nosotros invertimos todo el patrimonio de los potosinos en ello, en vez de invertir en proyectos que puedan estar, ya lo decíamos, las escobas, plantas de tratamiento, etcétera, en proyectos que puedan estar en territorio potosino, que sean pues para el beneficio de los potosinos y que logremos que tengan mejores condiciones. En fin, te agradezco como siempre, licenciado, y quedamos pendientes. Muchísimas gracias, así que nada más una palabra final y que estén en control de los potosinos, porque también esa es una parte fundamental. Gracias. Sin duda. Te agradecemos como siempre, licenciado Jorge Chezal, platicando con nosotros.